Buenas tardes y bienvenidos. Verán, 15.000 millones sería la cantidad que nos ahorraríamos si la prima de riesgo bajara a 200 puntos. ¿Y de dónde sacamos esta cifra? Bueno, pues es la que está lanzando una parte, la parte del gobierno que sabe de esto de los números. ¿Por qué? Pues porque han lanzado la siguiente estrategia con varios frentes. Por un lado, pedir una línea de crédito preventiva. Me da igual que se llame rescate o no tal, el caso es que ahora se le llama una línea de crédito preventiva, de forma que el Banco Central Europeo se estimule y entonces ya le sirva como coartada para comprar deuda española en el mercado secundario. Después hemos tenido la suerte de que Moody's, porque de momento es suerte, Moody's no nos rebaje la calificación de la deuda de España a bono basura. Y tercera cosa, se está pensando, y hoy se ha lanzado con bastante intensidad, la idea de que se le va a dar a España más tiempo para cumplir, puesto que estamos haciendo cosas, pues no vamos a asfixiarles tanto. Esas serían las tres patas de esa estrategia que llevaría a la economía española a rebajar bastante su coste de la deuda. Y luego está lo que viene lanzando esto en estas últimas horas Alemania, y es que Merkel, aparte de verse con Rajoy, que supongo que hablarán de todo esto porque mañana es la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, ¿qué está diciendo Alemania? Que como si España, Chipre y Grecia necesitan ayuda, pues va una sola vez a su Parlamento, dice que hay que salvar el euro y vamos todos en tropel. No sabemos todavía si nos acompaña Italia o, como siempre, el señor Monti está ahí agazapadillo, que no se le vea mucho, pero se beneficia de lo que pueda ser ese rescate colectivo. Pues estos son los asuntos que están hoy encima de la mesa. Desde luego, la prima de riesgo está por debajo de los 400 y la bolsa, y además con dinerillo, pues se está comportando en las últimas jornadas bastante bien. Seguramente dicen porque todos los analistas y los mercados están descontando esa posible triple estrategia del gobierno español y de la señora Merkel, con la que, en fin, sin ella pues no habría ninguna estrategia posible. Lo vamos a comentar aquí con nuestros dos periodistas que me acompañan hoy, súper expertos en estos asuntos, pero antes, como siempre, les vamos a dar algunos datos que nos ha dejado la semana, algunos muy interesantes. Por ejemplo, que la subida salarial se mantiene, que ya es chocante, aunque es verdad que a 2 puntos de la inflación. También les vamos a contar que los servicios profesionales y los autónomos encabezan el ranking europeo de pérdidas por impagos. También que la renta media de los alquileres ha subido unas décimas en septiembre y que se disparan los pedidos de coches gracias al plan PIBE. Verán, la subida salarial media pactada en convenio se ha situado en el 1,3% hasta septiembre. Son más de 2 puntos por debajo de la tasa de inflación interanual de este mismo mes. Son datos del Ministerio de Empleo, que dice además que la subida registrada en los convenios de empresa se ha situado hasta septiembre en el 1,59% frente al 1,77% del año anterior. Los servicios profesionales y los autónomos encabezan un año más el ranking europeo de pérdidas por impagos, con un 4,2%, que son 3 décimas menos que en un año antes. A la cola se encuentran el gas, el agua y la energía, aunque este año registra un incremento después de 4 años de estabilidad. Fíjense que el sector que mayor deterioro ha sufrido respecto al año anterior ha sido el de sanidad, con un incremento del 20%. Y una buena noticia, los pedidos de coches aumentan un 150% durante los 10 primeros días de octubre. Eso en comparación con el mismo periodo de septiembre. ¿Y por qué? Porque se ha puesto en marcha el plan PIBE. Según datos de las patronales, tanto de fabricantes como de importadores, concesionarios y vendedores, en ese tiempo los concesionarios, es decir, en 10 días, han sumado 70.000 visitas, demostrándose así la necesidad de los incentivos para reactivar las compras en ese sector vital para la economía española. La renta media de los alquileres en España ha crecido apenas un 0,4% durante el mes de septiembre en comparación con el mismo mes del año pasado. Un mínimo encarecimiento de los arrendamientos que se sitúa 3 puntos por debajo del IPC general, que está en el 3,4%, y vuelve a ser la menor de toda la serie histórica.
Bueno, y para el análisis de esta semana me acompañan dos periodistas y expertos, que es compatible, no se crean, no es incompatible. Son Carlos Cuesta. Muy buenas. Y Fernando Cortés. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, yo quiero empezar con esta que yo he llamado estrategia del gobierno, que no sé si es correcta o no, pero a mí me lo parece. O sea, Rajoy se va a ver con Merkel. Merkel está ya dispuesta a ir, parece ser, a su parlamento si vamos todos en tropel, por aquello de decir, no es que estemos salvando a España o a Chipre o a Grecia, sino que voy a salvar el euro. Entonces, pues como que viste mejor. Y luego, por otro lado, el gobierno español, que dice que va a pedir esa línea de crédito preventiva, que a lo mejor no usa el dinero, pero sí dispara al Banco Central Europeo a comprarnos la deuda, con lo cual la prima de riesgo baja a 200, con lo cual nos ahorramos 15.000 millones, con lo cual también se abarata la financiación de la empresa española. Hombre, así contado, ¿verdad? Parece una jugada maestra. Ahora a ver si pero se en fin, cumple. ahora vendrán aquí Paco y Fernando Carlos y Fernando con las rebajas, porque seguro que hay rebajas. ¿A qué sí, Carlos? Bueno, yo... Pon una cara de rebajas de Pepe. No, oye, pero yo, que conste que yo estoy un pelo más optimista de lo que suele ser habitual, ¿eh? A ver, hay una cosa que está defendiendo el Partido Popular que sí que puede, o mejor dicho, el gobierno, que sí que puede convencer un poco a Europa y que yo creo que puede ser la clave. Y es que, a fin de cuentas, la negativa a permitir que el BCE nos compre deuda no viene de lo que ha hecho este gobierno. La negativa a que el BCE nos compre deuda viene de que ya se la compró a partir de mayo de 2010 al señor Zapatero. El señor Zapatero cogió la carta, que sí que la hubo por escrito, que sí que la hubo con las condiciones, que sí que las hubo, hizo así al llegar a España y la tiró en la papelera. Entonces, el problema que tenemos ahora es que no se le permite al BCE que nos compre deuda en el mercado secundario porque España ha demostrado que incumple las condiciones. Un problema de credibilidad. Exacto. Que no la tenemos, entonces, vamos. claro, lo que le está diciendo España es, vamos a ver, no me hagas pasar, por favor, por el ridículo de tener que firmar, de tener que ponerme de rodillas, porque va a ser malo para todos. Porque precisamente porque tú has fracasado en el rescate de Grecia y tú has fracasado en el rescate de Portugal, esto no tiene ningún sentido que me humilléis. Entonces, yo me comprometo a hacer todo, y de hecho la prueba más evidente es que sigo haciendo recortes. Pero permíteme que sin pedir oficialmente el rescate, el BCE me compre la deuda. Entonces, si aceptan ese pequeño tic y en vez de que tengamos que pedir oficialmente el rescate, pedimos una línea de crédito que no llegaríamos a utilizarla, simplemente con cambiar ese cromo, el BCE empezaría a comprar y entonces sí que es verdad que bajaría la prima de riesgo de una forma clarísima. Y para nosotros los 38.000 millones de euros que tenemos de gasto financiero empezarían a bajar. 15.000 millones, son las cuentas de si bajara a 200 la prima de riesgo. Y eso acumulado a lo que las empresas, pues lógicamente también se ahorrarían. Hombre, un poquito nos ha ayudado Moody's, que ha decidido por lo menos aplazar un tiempo esa posibilidad de bajarnos a bono basura. Y luego está esa otra posibilidad, digo, por añadir datos nuevos, para ver a ti qué te parece, si el plan es un buen plan o falla por algún lado, sería esa posibilidad de que nos den algo más de flexibilidad para poder cumplir con los objetivos. ¿Eso lo ves menos factible o...? No, yo lo veo todo factible. Yo creo que Moody's lo ha dicho claro, o sea, si no nos ha bajado a bono basura es porque considera que esa hoja de ruta que estás mencionando tú, Carmen, es la que se va a cumplir, ¿no? El gobierno va a levantar la mano, va a solicitar esa línea de crédito preventiva que se utilizará o no se utilizará, probablemente, como dice Carlos, no hará falta utilizarla. ¿No? Es decir, que no se va a usar. La intención no es utilizarla, desde luego, pero no habrá un memorando de entendimiento en el que haya unas condiciones estrictas, etcétera, pero yo entiendo que sí va a haber una condición adicional, que va a ser la de la rebaja de las pensiones. Esa entiendo que va a ser... Y entiendo que aparte de todos los condicionantes que tiene el gobierno, que tiene Rajoy, que dice que yo no pido el rescate hasta que no esté convencido de que todo el mundo lo aprueba, hasta que no esté convencido de que esto me va a bajar la prima de riesgo a 150 puntos máximo, el dar el paso de meterle la mano a las pensiones, que era un poco como la línea roja que se había marcado este gobierno. Vamos a, por favor, no se me vayan los pensionistas actuales, que no les afecta. Estamos hablando de adelantar en el tiempo la reforma ya prevista, pero claro, que se había previsto pues con unos plazos muy largos para ir reduciendo lo que son, ampliando los años de cotización, los años para el cálculo de la pensión, jubilarse más tarde. Entonces, claro, todos esos elementos unidos harían que el coste de las pensiones se redujera. Y va por ahí la cosa. Y probablemente hacer un gesto ahora muy inmediato que sería no actualizarlas con el IPC. Sí, ahí están hablando de la famosa historia del indicador que están barajando, que es el IPC a impuestos constantes.
constante. Pero depende a quién escuches, porque Soria ha dicho hace 48 Exacto. horas que no. O sea, Jiménez Latorre, el secretario de Estado de Economía, ha dicho que sí, que se utilizaría eso. Soria luego ha dicho que no. En Economía dicen que se está estudiando. En el resto de sitios dicen que... Yo pienso una cosa, a ver vosotros, como eso no va a suceder hasta que acabe noviembre, porque la inflación exacto. de noviembre no se va a saber hasta que acaba noviembre, por supuesto, e incluso algún día más, hombre, tienen un mes y pico de margen para ver si nos flexibilizan. Si pedimos la línea de crédito y nos bajan la prima de riesgo, a lo mejor podemos actualizar las pensiones. Y luego ahí hay una cosa. O sea, con ese ahorro. Claro, ¿o no? y que ahora, o sea, al final hay, de momento está la inflación en el 3,4. Entonces, si oscila por encima del 3%, es un problema muy serio pagar la actualización de las pensiones. Pero un problema muy serio que hablamos de en torno a 4.000, 5.000 millones de euros. Sí, es un roto. Con lo cual, se acabó el cumplimiento de los objetivos de déficit, etcétera. Entonces, la única forma que tienen de cumplir con las exigencias de Bruselas, previsiblemente, es bajar la cuantía que se le va a pagar a los pensionistas por la actualización. ¿Qué podría ocurrir? Porque no se calcula la actualización de las pensiones, no se va a calcular con la media acumulada de todo el año de inflación. No, va a ser exclusivamente con el dato de noviembre. Entonces, ahí, lo digo porque la gente contextualice un poco, va también la operación que está adelantando Soria de que quiere ir contra las petroleras para que bajen el precio de las gasolinas. Es decir, hay toda una maquinaria lanzada para intentar que el dato de noviembre baje, que los precios bajen en noviembre. Si consiguen que los datos bajen en noviembre, podría permitirse el pago de 1.500 millones, de 2.000 millones en actualización de las pensiones. Si supera eso, yo me temo que van a ir a ese nuevo invento, que es esa famosa historia de la inflación, pero sin tener en cuenta lo que han subido los precios por culpa de los impuestos. Y entonces sería cuando los pensionistas, lógicamente, tuviesen un impacto. Pero sí, pero hay mes y pico para hacer todo ese otro plan en paralelo a esta estrategia que hemos diseñado antes. Nosotros aquí perfecto, porque el papel lo aguanta todo. Nos ha salido perfecta la estrategia. Si encima en paralelo llevan otra para intentar rebajar la inflación, pues ya es que vamos. En el tema del rescate hay un poco de presión ya por todas partes para que sea... no esta semana tal vez, pero probablemente la semana que viene. O sea que... Sí, dicen que más, ¿no? Sí, bueno, pero hay todo, que pasada, hay todo bueno, tipo de... claro, el domingo ya son las elecciones, a lo mejor era la siguiente semana. Puede ser la siguiente semana, sí. Primeros de noviembre. Mira, el puente de noviembre... ¿no? Pues aquí todo va de elección en elección. Así algunos nos nos confunden, o unos o casi todos, intentan confundirnos porque si no, fíjense cómo la portavoz del PSOE intenta confundir, con la palabra rescate nos mete lo de los bancos, pero no nos explica lo del... O sea, bueno, un lío. Escúchenla. Si para solicitar un rescate que finalmente parece ser, por la información también que tenemos de los medios extranjeros, el primer rescate que hemos solicitado, estábamos solicitando un rescate por un valor, parece ser, de 40.000 millones finalmente. Vamos a ver si hemos tenido que poner en marcha políticas que han estrangulado nuestra economía, estas políticas de austericidio, de recorte del gasto, recorte de las inversiones, incremento de la subida de impuestos a las clases trabajadoras, y ni una sola medida de estímulo, que han ahogado nuestra economía y la ha introducido en la recesión, y precisamente por eso se han ido 300.000 millones de euros de nuestro país. ¿Cómo no somos capaces de analizar y reflexionar sobre la necesidad de un cambio de políticas? Bueno, lo que ocurre cuando escuchas a esta mujer es que te da un martiricidio, es lo que te da es una cosa, es un martirio, porque lo mezcla todo, ¿no? Ahora la recesión acaba de llegar, acabamos de entrar en recesión, es todo Pues sí, aparte, es que un remix. Ya el invento de que hayamos vivido 5 años tirando todo el dinero por las ventanillas para no crear ni un puesto de trabajo, ni una décima de crecimiento, y que vengan a decirnos que los que defendemos austeridad en el gasto del dinero que se nos quita vía impuestos nos califican de austericidas. Te voy a llamar austericida. Claro, sí, yo ya insecticida, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver, si la historia es muy sencilla, y yo soy de los que defiendo que sí que tendría que haber medidas de estímulo precisamente basadas en que hubiese muchísima más austeridad, y eso dejaría hueco para hacer medidas de incentivo a la actividad económica. Pero eso es justo lo contrario de lo que dice esta mujer. Y aquí la historia es muy sencilla. Cuando se llega,
al gobierno, por parte del Partido Popular, se dan cuenta de los datos oficiales, ¿vale? 350.000 millones de incremento de deuda tirados a la basura sin un solo empleo y sin una sola décima de crecimiento. Pero en cuanto se empieza a mirar, se descubre que hay que dotar 80 y pico mil millones extra para las bancas por el boquete que tienen. Pero que con eso no vale y hay que empezar a plantear un rescate de entre 50.000 y 60.000 millones. Y además resulta que aparecen 34.000 millones de déficit oculto en la administración pública. Claro, sumas todo y, lógicamente, eso hay que sacarlo de algún lado, porque si no, no nos creen. Sí, el punto de partida de la portavoz del Partido Socialista es que es radicalmente falso. Es decir, las medidas de austeridad, el austericidio no viene por el rescate, el austericidio viene por el déficit. Es decir, tenemos un déficit de ¿cuánto? Del 9 y pico % que lo dejaron ellos y... Del 9,1, después de haber prometido un 6. Y es que es tan sencillo como que te has gastado 90 y pico mil millones de euros más de los que has ingresado. Y eso no hay economía que lo resista. No, de ningún 9,44, tipo. Perdona, se me olvidaba la última actualización ya. 9,44. Y eso no hay sistema que lo resista. Entonces no es una cuestión de la banca, ni del rescate, ni de nada. Es una cuestión de que tienes que cuadrar las cuentas para no volver a caer en ese problema. Bueno, pues vamos a seguir, por supuesto, hablando de esto e introduciendo el asunto Cataluña, porque claro, no nos podemos zafar de esos miles de millones que todavía muchas comunidades autónomas están pidiendo a ese fondo de liquidez y cómo eso va a afectar y cómo lo vamos a pagar. Porque primero les tengo que contar lo que nos recuerda esta semana la Caixa, que son las ventajas de su plan Caixa Futuro Garantizado. Porque miren, la tranquilidad es importante cuando pensamos en el día de mañana y hablamos de los planes de previsión asegurados. Plan Caixa Futuro Garantizado es un plan de previsión que a través de una aportación única o un traspaso pues permite generar un capital para la jubilación, ya que ofrece un tipo de interés garantizado para un plazo de vencimiento de entre 1 y 30 años. Además va a obtener ventajas desde el primer día. Con sus aportaciones podrá beneficiarse de hasta un 52% de reducción fiscal en la declaración de la renta del próximo año, aunque ya saben que para más información pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, pues en medio de todo este planteamiento que les contábamos de un camino de algo más de esperanza a la vista, pues bueno, de todas esas estrategias que se están poniendo encima de la mesa para abaratar la financiación de España, para tener algo más de flexibilidad, para poder disponer de recursos para efectivamente hacer políticas que creen puestos de trabajo, inversión y puestos de trabajo. Bueno, pues en medio de todo eso tenemos a algunas comunidades autónomas, principalmente Cataluña, pero nunca se olviden también del País Vasco, que están en una estrategia contraria absolutamente a que España pueda sacar la cabeza de este tremendo agujero en el que nos metieron pues los que gobernaban antes, ¿no? Y miren, ese fondo de liquidez que hemos tenido que poner encima de la mesa, que sale del mismo sitio de todos, es decir, de nuestros bolsillos, bueno, pues ha sido utilizado pues con fruición tanto por Cataluña como por Andalucía, también, por supuesto, algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular, aquí no se escapa nadie, pero, sin embargo, esta semana hemos escuchado cómo desde, por ejemplo, la Comunidad de Madrid se decía esto por parte de su presidente. Nosotros no vamos a ir al Fondo de Liquidez Autonómica porque de momento la Comunidad de Madrid se está pudiendo financiar y está pudiendo hacer frente, como es lógico, a sus pagos sin ningún problema y esperamos hacerlo así hasta final de año y además, como le digo, cumplir el objetivo de déficit del 1,5 que tenemos establecido para este año. Bueno, pues ahí tenemos a una comunidad autónoma que baja impuestos, que hay apertura de horarios, que hay libertad de establecimiento de empresas. Es decir, que la libertad con menos impuestos y menos gasto es posible y además sin pedir dinero prestado. Entonces, ¿a qué estamos jugando en estas otras comunidades que además en algunas de ellas poniendo encima de la mesa pues lo que es la destrucción o la ruptura de España, por supuesto, de lo que es el mercado único español,
cuando precisamente estamos en Europa en todo lo contrario. Yo no sé si solo tendrían que aprender un poco, ¿no? O sea, mirar lo que está pasando. El problema es que no quieren, porque como va en juego la carta de naturaleza de un partido nacionalista y eso necesita justificar la supuesta independencia, el supuesto aparato de creación nacional, Sí, pero aunque les eso lleve hay a la que pagarlo. ruina. Les lleva a la ruina. Hay un dato que es espectacular. Si coges los gastos corrientes, es decir, el gasto de funcionamiento que tiene Cataluña cada año y lo comparas con el gasto de Madrid, son poblaciones muy parecidas, el peso económico es muy parecido, la renta per cápita es parecida, es mayor ahora la de Madrid, en 2.000 euros al año, pero son muy parecidas. Bueno, pues Cataluña tiene un gasto adicional en funcionamiento de 9.000 millones de euros. Dices, ¿y de dónde sale este gasto cuando tienen menos camas hospitalarias, menos metro, menos transporte público? Bueno, pues sale de la creación nacional. Han decidido, a costa de los ciudadanos, emprender una batería de gastos que les genera a ellos, pues esos sus gastos en embajadas, sus gastos en normalización lingüística, sus cuerpos de inspección a las empresas. ¿Eso en qué repercute? Repercute en más paro. ¿Les importa a ellos? No les importa ningún absoluto comino, porque esa es la carta de naturaleza que obtiene el Partido Nacionalista de turno, se llame CiU, se llame PNV en el País Vasco, para seguir existiendo. Estos días nos sorprendíamos de cómo no vemos en Cataluña, aunque me parece que ya hay una especie de calendario, pero bueno, que hasta este momento no ha habido movilizaciones por lo que ha supuesto, bueno, pues el cierre de quirófanos, no pagar los sueldos, no pagar los geriátricos. La estrategia además ha sido, la responsabilidad de esos recortes se la endosa al Estado central. Es decir, dicen, no es culpa de mis embajadas, de mis televisiones, de mis gastos suntuarios y de mis gastos de creación nacional, como dice Carlos. Es culpa de que Madrid me está fastidiando, nos roba, nos quita. Yo de todas formas, no sé, o sea, yo creo que el germen separatista siempre ha estado en el corazón de CiU. Entonces, a lo mejor ha visto que este es el momento, bueno, pues este es el momento de esa huida hacia adelante. Lo que deberían tener claro los catalanes, que estén en el lado de tomar una decisión de tipo utilitaria, es que no soluciona los problemas, sino que crea más problemas todavía. Coger los datos desde el año 2003 y la llegada de inversión exterior, que ellos lo miran con todo tipo de desapasionamiento ideológico. Simplemente miran España y dicen, ¿dónde llevo mi empresa? ¿Dónde voy a tener mayor seguridad jurídica y mayores beneficios? El 63% ha venido a Madrid, el 11% ha ido a Cataluña. Dices, ¿y por qué? No tiene una explicación lógica, son dos economías muy parecidas. Bueno, y de las que están en Cataluña ya hay listas de las que se quieren ir. Y además empresas muy importantes, el de Audi y Volkswagen. Muy potentes, porque Procter & Gamble, porque la que tú dices... El presidente de Audi y Volkswagen directamente, además lo ha dicho abiertamente, ha dicho, si continúa el riesgo independentista, nosotros trasladaremos la sede a Madrid. El presidente de Audi y Volkswagen, que es un alemán, vamos, un forofo del PP aquí de la Puerta del Sol, de muchísimo cuidado, ¿no? Lo único que ha hecho es analizar y decir, oye, yo tengo un sitio donde a mis trabajadores le están aplicando un 56% en el tipo del impuesto de la renta, en el tipo máximo, en vez del 51,9% de Madrid. Allí mi gente tiene que estar pagando impuestos de sucesiones y donaciones. En Madrid no. Allí me exigen tasas por todo. Allí tengo unos impuestos autonómicos mucho más potentes. Dice, fuera, me voy. Y si estos consiguen la independencia, encima estoy fuera del problema. Euro, fuera del mundo, fuera de todo. O sea, estoy totalmente que no me financio y por supuesto. Lo que ponen de manifiesto las cifras de Madrid es que lo que es la libertad en todos los sentidos siempre es prosperidad. Es mucho mejor para todo, ¿no? Es mucho mejor para todo. Lo que ocurre es que, bueno, pues la libertad es un término del que se ha apropiado la izquierda de una manera abstracta, sin dotarlo de contenido real, de contenido económico, y sin embargo, pues es en Madrid donde se está viendo que libertad de horarios, libertad de todo tipo funciona muchísimo mejor que cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, y luego otra cosa que se está comentando mucho en estas últimas horas es todo lo que tiene que ver con ese banco malo. Bueno, ha habido incluso alguna entidad como Bankia que ha dicho que va a poner a la venta pues una cantidad ingente de pisos. De hecho, la subida en la bolsa ha sido espectacular de este banco. Pero está muy encima de la mesa lo que es el banco malo y todo eso, cómo se va a pagar y quién lo sabe. Tenemos dudas los ciudadanos de si realmente al final eso nos va a costar dinero o no. No sé si habéis visto las últimas informaciones que se han ido filtrando sobre este asunto.
Y bueno, pues el gobierno insiste en que no nos va a costar ni un duro, pero no sé qué pensáis al respecto y si eso realmente va a traer crédito, que es lo que hace falta, ¿no? Que financiación para la empresa. A ver, yo creo que era necesario hacer el banco malo y sacar los activos de las entidades financieras porque el problema era gordísimo. Nadie fuera de España se estaba creyendo que estaban saneadas y mientras que eso no ocurra y no haya confianza sobre las entidades financieras, ellos no van a prestar dinero a pymes y a familias. O sea, esto era así de sencillo. Ahora, yo creo que ahí el gobierno se ha pegado una ligera columpiada diciendo que no nos va a costar nada. Ellos lo que están haciendo es comprar lo que nadie quiere. Y nos lo está comprando de momento con el dinero de todos los españoles, porque incluso el préstamo nos cae de momento como deuda nacional. Es decir, nos hemos comprado todos los activos más tóxicos de la banca y sobre todo de las cajas porque no los quería nadie. Entonces, bueno, a partir de ahí se emprende un proceso que tiene 12 años en los cuales teóricamente tienen que conseguir sacarlos. Si consiguen sacarlos a un precio mayor de aquel al que lo estamos comprando, pues tendrá beneficios. Parece muy difícil porque si no habría cola, todos esperando, todas las entidades financieras internacionales esperando para comprarlas. Si nadie quiere ir a comprarlo, lo lógico es pensar que la expectativa de todas las entidades que saben de esto es que no se van a obtener beneficios. Y en cuanto haya pérdidas, significa que nosotros perdemos. Entonces es así de simple. Yo creo que la clave está en cuánto tiempo de esos 12 años utilices para desprenderte de los activos. Si esperas los 12 años, pues probablemente, a lo mejor, tienes suerte y el mercado se ha estabilizado y los precios ya son más razonables y los sacas al mercado en un momento en el que llevas 12 años sin construir pisos y consigues sacarlos a un precio en el que no tenga pérdidas. Pero efectivamente, si lo que quieres es hacer una cosa rápida y continuada, sí tendrás que asumir. O sea, que no es negocio, es obvio, porque si no habría cola de los bancos internacionales para comprarlo. Y no hay ni uno. Con lo cual yo creo que está bastante claro. Ellos mismos que se meten en el lío, los mismos españoles. Pero bueno, hay aquí durante estos, vamos, está aquí ahora mismo en Madrid, lleva 2 o 3 días una misión del Fondo Monetario Internacional que está precisamente supervisando el rescate bancario. ¿Quiere esto decir o pensáis que en cuanto se vayan harán un mínimo informe y por fin liberarán esos fondos? Porque llevamos hablando del rescate a la banca, yo qué sé, o sea, ya hemos firmado el memorándum, ya hemos dicho que sí, pero aquí no ha venido un duro. Hombre, estaba claro que no era una cosa de que fuese a ser de una semana para otra, pero sí, yo creo que se van completando los plazos. Todavía queda, porque están mirando uno a uno los planes de cada una de las entidades, en el sentido de que seguramente pues, a algunas les van a imponer unos regímenes de adelgazamiento severos, severos, con despidos, con cierres de oficinas, con venta de activos, etcétera. Y entiendo que cuando haya un compromiso por parte de las entidades de aceptar esos planes, pues entonces se liberará el dinero, ¿no? O sea que entiendo que todavía queda tiempo. Y si el fondo recomendara que alguna entidad directamente no es viable y cerrara, ¿el gobierno español se atrevería a cerrar algo que tendría que haber hecho ya a lo mejor y nos hubiera ido más rápido? Yo creo que no le va a quedar más remedio. Vamos, de hecho, aquí mientras se va negando que no se cierran entidades, lo cierto es que había 42 cajas y hemos pasado a 12. O sea que dice, no, es que es fusión. Bueno, llámalo como quieras. Lo cierto es que la marca que ha quedado, claro, es una y ha habido otra que ha desaparecido. Y no ha pasado nada. Y no ha pasado absolutamente nada. Y ojalá lo hubiésemos hecho con un montón de cajas, cajitas, no sé qué, que están por ahí fusionadas, que nos hemos gastado un pastizal. Y ojalá, Carlos, lo hubiéramos hecho con los 45.000 millones de los bordillos de Zapatero. Totalmente. Entonces, a ver, yo tengo la sensación de que sí. De hecho, hoy salía también alguna noticia sobre Evo, el banco tal, que Bruselas les estaría diciendo, mira, tenéis 2 opciones, o lo vendéis y si no encontráis vendedor, lo cerráis. Galicia, ¿no? Claro, porque no es cuestión de irnos inventando aquí marcas, es cuestión precisamente de que las entidades más débiles se agrupan en entidades fuertes, o mejor dicho, absorban lo que sea sano de ello y cierren el resto. Ya sabemos que va a haber que despedir gente, ya sabemos que va a haber que cerrar sucursales, pero que el sistema financiero que quede sea fuerte, sea el que de verdad necesitamos, no otro. De hecho, el presidente del BBVA en su momento dijo que aquí iban a quedar 10 entidades. O sea pues que, va camino, va camino porque no hay muchas más. Y lo dijo hace tiempo, sí. Y si a lo mejor hubiéramos hecho ese recorrido con un poco más de solvencia desde hace tiempo. A lo mejor lo dijo en plan machote. Bueno, pero al final ha resultado que tenía razón. O tenía más información, porque también es uno de los que siempre ha dicho lo de ha ligado la prima de riesgo con el número de empleos perdidos, y así ha sido, se ha ido cumpliendo, o sea, cada punto de prima de riesgo y advertía, y es el que también ha dicho lo de la línea de crédito preventiva, que lo dijo ya hace tiempo, oiga, que pidan eso ya. Y lo dijo hace 2 meses, a lo mejor hace 2 meses nos hubiera venido fenomenal. Aparte, aquí se ha producido una tremenda injusticia que además le está costando muy cara a la banca privada, le está costando muy cara, porque, o mejor dicho, a la banca privada
y a las cajas Kutxa, Caixa, que estaban sanas. Porque mientras que ha habido que asistir a los Manlleu, a los Terrassa, a los Manlleu, a los Liberbank, a los Nova Caixa Galicia, ha habido otras que directamente han pasado en 4 o 5 años de comprar 17.000, 19.000 millones de deuda del Estado a tener acumulado 225.000 millones de euros de deuda del Estado. Es decir, las entidades bancarias sanas en estos momentos están soportando al Estado. Y sin embargo todo el mundo le ha cargado el San Benito de no, hay que rescatar a la banca. No, vamos a ver, ha habido que rescatar a una serie de cajas mayoritarias que eran una auténtica ponzoña de gestión. Pero ha habido una serie de bancos bien gestionados que no solamente no haya habido que ayudarles, no, es que ellos están utilizando sus reservas para sostener la credibilidad del país. Claro, entre esas entidades, por ejemplo, está BBVA. Claro, yo entiendo que FG esté lógicamente con una sensación de injusticia obvia. Él está ayudando a mantener la sostenibilidad del país, está ayudando a mantener el crédito de España, y mientras resulta que hay un movimiento en la calle diciendo que todos los banqueros son no sé qué tal. Pues no, todos los banqueros no son iguales. Y el coste de su financiación, que también le afecta. O sea, aquí afecta a todos. Decimos, es que el Estado se gasta mucho en financiarse. Bueno, las empresas, las que pueden, se financian también carísimo. Estaba saliendo ahora sobre el Banco Malo, que yo no sé, porque como ya lo explican de 8.000 maneras distintas, ahora va a ser un fondo de fondos, por regiones, por tipos de activo, por entidades de procedencia. Dice que es una estructura que facilitaría atraer inversores privados, fondos e inversores internacionales que se interesen por el mercado español. O sea, que ahora es un fondo de fondos. La cuestión es intentar partirlo para que los paquetes más atractivos se puedan vender y venga alguien por caridad y meta dinero ahí y no nos lo tengamos que comprar todos nosotros. Del Banco Malo haya una parte que sea la parte menos mala. Entonces, en esa parte menos mala. Yo, de todas formas, no tengo mucha confianza en que haya inversores privados. No, yo estoy convencido de que mucho no va a haber. Esto, ¿no? Ahora, mira, por lo menos yo sí que tengo la sensación de que en este área financiera los movimientos que se están haciendo, oye, poco a poco se está acotando, se está consiguiendo el respaldo del FMI, se está consiguiendo el respaldo de Bruselas. El problema que teníamos financiero era colosal. El boquete de credibilidad que nos había dejado el anterior gobierno metiendo ahí a este hombre, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que había tapado absolutamente todo, era insalvable. O solucionamos eso o no hay salida, y lo que están buscando es precisamente fórmulas que impliquen, aunque sea 4 accionistas internacionales, para que se vea que tenemos una cierta credibilidad. Que le dé solvencia. Pero entonces habrá que cambiarle el nombre, porque Banco Malo... Bueno, en realidad ellos nunca lo... Eso somos los periodistas que, para simplificar, pues es como lo del rescate. ¿A quién va a poner en un titular línea de crédito preventiva? Pues es que eso no nos cabe, es que no cabe. Debemos nosotros mismos empezar a llamarle de otra forma, el Banco Guay. Claro, que sabemos, no veas tú lo que tiene de Banco Guay esto. No, pero mira, el otro día escuché a alguien que decía, oye, ¿por qué no se utilizan las embajadas españolas en el exterior, por ejemplo, para hacer grandes campañas pues en países europeos y también en otros, ¿no? De, oiga, vengan a España a comprarse su apartamento, ¿no?, por 50 o 60.000 euros, o sea, utilizar toda esa red para intentar eso los franceses son especialistas. Por eso, oye, pues es que los italianos son especialistas en meterse detrás de ti y sacar lo mismo. Son especialistas en Armani, todo es Armani, tienen un boquete en la economía del demonio. Y nosotros es que no somos capaces de hacer estas cosas. Pero vamos a más. Todos los españoles nos estamos gastando 84.000 millones de euros en mantener las comunidades autónomas, que es el coste que tiene anual solamente con el anticipo que viene en presupuestos. Luego viene la liquidación definitiva, que se te va por encima de 100.000 millones. Oye, y tenemos reuniones como la de Artur Mas, en la que está pidiendo a los cónsules que vendan la importancia de Cataluña como país. Mire, vamos a ver, que le estamos pagando nosotros su comunidad autónoma. Usted no vende la importancia de Cataluña como país. Usted vende la importancia de quien le está a usted sosteniendo, que es la importancia de España. O sea, lo que se tiene que dedicar toda la administración española íntegramente es a vender la importancia de captar empresas para que se genere empleo aquí. Y el resto de glorias y de maravillas que se inventan nuestros queridos reyes de los de Taifas, pues que se lo paguen de su bolsillo, porque no podemos estar haciendo esta historia. Un minutito. Sí, el gobierno tiene en mente y tiene planteado un plan de acción exterior que precisamente el eje es ese, es el que las embajadas vendan España, pero vendan España a nivel económico y busquen inversores, y además introducir también la figura de el embajador, que no tenga por qué ser un diplomático, sino que puede ser también un técnico comercial, un economista, etcétera. Y de momento la cosa estaba más o menos embarrancada porque Exteriores no quería.
porque García Margallo estaba más un poco por la labor de mantener un poco la diplomacia en los términos actuales, pero es una cosa que al final terminará cayendo por su propio peso, me imagino, ¿no? Pues vamos a ver si es así, y vamos a ver sobre todo, gracias Carlos y gracias Muchas Fernando, gracias. vamos a ver si esa reunión que van a mantener, o están manteniendo en este momento Merkel y Rajoy, bueno, pues da sus frutos y en los próximos días pues vamos viendo cómo España va recuperando la confianza. Y ya miren, si Carlos Cuesta y Manolo Llamas empiezan a ir en mi onda de más esperanza, es que algo está cambiando en este país. Algo está, porque Fernando siempre ha sido de los míos, pero Carlos Cuesta y Manolo Llamas, que son dos incendiarios que no ven las cosas claras, empiezan a verlo. Oye, las hemos visto muy claras. Empiezan a verlo, así que créanselo que algo pues está cambiando en la economía española, se lo digo yo. Les espero el próximo miércoles. Muchísimas gracias por estar ahí.